Continuamos con la diferencia entre cámara de estudio y cámara de exteriores. Solamente cuando vean el tamaño de entre una cámara de estudio y una cámara de exteriores, van a ver la diferencia que existe entre las dos cámaras. ¿Por qué? La cámara de exteriores la determinamos los camarógrafos como cámara portátil, es una cámara muchísimo más pequeña, es una cámara muchísimo más maniobrable que sirve para que, fíjense bien, en exteriores realizamos escenas extremas, escenas de persecuciones, escenas de velocidad, nos metemos en túneles, nos metemos dentro de carros e inclusive hacemos escenas debajo del mar, debajo del agua. Entonces, ¿qué pasa? El tamaño de la cámara nos simplifica el trabajo en los exteriores. La cámara de exteriores básicamente tiene el mismo sistema de conformación, pero todo es más reducido. La cámara de exteriores la desplazamos de set en set. Y entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el equipo y simplemente movemos la cámara de un lugar a otro. Por eso la cámara de exteriores se ha hecho tan simple y tan ligera. De hecho, con los avances tecnológicos, toda la carcasa de la cámara, el trípode donde viene, todo, la mayoría es plástico, grafito, aleaciones, para que el equipo tenga mucho menos peso, porque las horas de trabajo son infinitas. Una producción, una novela, una película, un videoclip, tú vas a tener 18, 20, 24 horas, 2 días de filmación, donde vas a tener que mover el equipo muy pesado. Por eso siempre vas a ver la gran diferencia entre el estudio y los exteriores. El equipo es súper más ligero hasta donde se pueda, para que el trabajo no sea tan pesado, porque las horas de grabación son muchísimas. En la parte operativa de los exteriores, el camarógrafo y el director de fotografía son los encargados de hacer todo este sistema operativo, como dentro del software de la cámara te indica dónde está cada función y lo tenemos que realizar nosotros los camarógrafos. Otra de las grandes diferencias entre esta cámara de exterior y la cámara de estudio es que trabaja con una óptica intercambiable, o sea, se le cambian los lentes. El cañón zoom se le cambia, a diferencia de la cámara de estudio, que no se puede realizar ese tipo de operación. En cambio, la cámara de exterior puede trabajar con 18-135, puede trabajar con 50 milímetros, puede trabajar con un 10-20, puede trabajar con 24-70. Hay una parte muy interesante en la cámara de exteriores, que es la temperatura del color. Son los grados Kelvin. ¿Cómo se miden? Fíjense bien. La cámara de exteriores trae un sistema adaptado donde tú regulas los grados Kelvin, que es filtro 1, filtro 2, filtro 3. El filtro 1 es un filtro de 3200 grados Kelvin. Voy a saltar al 3. El filtro 3 es un filtro de 5600 grados Kelvin. El filtro 2 es un filtro de 5600 grados Kelvin menos un cuarto de ND. ¿Qué significa esto? Menos un cuarto de entrada de luz al lente de la cámara. Es muy importante que conozcan que todos los colores en el ambiente tienen su temperatura distinta, tienen un nivel de temperatura distinta, porque el verde tiene una temperatura distinta, el rojo tiene una temperatura distinta, el azul tiene una temperatura distinta. De esto hablo cuando hablo de grados Kelvin, de medición del color en grados Kelvin. Para esto está preparada la cámara de exteriores. Esta cámara trae un sistema electrónico que sabe reconocer, que mide qué temperatura está en el ambiente en el momento que estamos haciendo alguna filmación. Ojo, con cierta información que le damos el camarógrafo y el director de fotografía. La cámara que tiene 3 filtros. El primer filtro es de 3200 grados Kelvin. Lo utilizamos cuando cae el sol, que los grados Focander ya bajaron y los colores bajaron su temperatura, entonces bajamos a 3200 grados. Este es el filtro indicado o adecuado o recomendado para trabajar en las noches, luego de las 6 de la tarde. En mis explicaciones o en mis clases siempre salto del filtro 1 al filtro 3, porque el filtro 3 y el filtro 2 tienen una gran similitud, manejan la misma temperatura, que son 5600 grados Kelvin, se utiliza de día, pero el filtro 2 se utiliza cuando hay mucha variedad de temperatura. Un ejemplo, estamos filmando a las 9 de la mañana y tenemos un día nublado. ¿Qué quiere decir que está nublado? Que está entrando menos luz por el lente de la cámara, ¿verdad? Tenemos menos densidad de luz. Entonces ponemos ese filtro que tiene menos un cuarto de ND para que regule lo que está pasando en el ambiente. 5600 grados Kelvin. Es el filtro estándar para trabajar en los días, porque los colores tienen una temperatura bastante alta. Trabajamos con 5600 grados Kelvin, que es un equivalente a la temperatura del color rojo, del color verde o del color azul. Luego de explicarles para qué sirve cada filtro de temperatura de color, vamos a hablar de las variedades. Nuestros equipos exteriores están avanzando muchísimo. Bueno, fíjense cómo está variando esto. El estándar para el día que estamos utilizando los directores de fotografía y los camarógrafos son 7000 grados Kelvin. Estamos trabajando más arriba. ¿Por qué? Porque queremos que se vea más cálido. Porque mientras más arriba lleve los Kelvin de la cámara, que son los grados, la temperatura te va a ir aumentando y esto se va a poner más amarillo, se va a poner más rojo, porque el nivel de temperatura de los colores va estallando.
De igual manera que el estándar para trabajar de noche son 3200 grados Kelvin porque se oculta el sol, porque los colores pierden su temperatura. Los directores de fotografía y los camarógrafos estamos trabajando a 4200, 4400 grados Kelvin. Se recomienda ¿para qué? Para que la noche sea más fría, para que la noche sea más azul. Filtros ND o de densidad neutral. La mayoría de las cámaras los poseen. ¿Para qué sirven este tipo de filtros? Para compensar la luz solar. El diafragma o el iris de la cámara. El diafragma o el iris se encuentra en la parte óptica o en el zoom o en el lente. ¿Qué función realiza? Realiza la función de regularización de entrada de luz a la parte electrónica de la cámara. ¿Jamás pensaste que un operador de cámara necesitaría de tantos conocimientos? Pues esto es solo el principio. Aún queda mucho por aprender y todos esos conocimientos te los vamos a aportar acá en este gran curso de operador de cámara.